Vamos con el tema de la mentalidad del ciudadano del reino, ahora la parte 8 o la bienaventuranza número 8. Mateo 5:10 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una vez más, una bienaventuranza de entrar y alinearnos a algo que el Señor quiere hacer con nosotros, que seamos ciudadanos plenos del reino. Un ciudadano tiene privilegios, tiene sus responsabilidades, pero el deseo de un ciudadano o el objetivo de un ciudadano es que viva plenamente en el lugar donde está. Y nosotros como mexicanos tenemos derechos, tenemos responsabilidades, pero el propósito es que vivamos plenamente en una nación libre como la que hoy tenemos. Y hoy pues padecemos muchas cosas, ¿verdad? Porque no estamos viviendo la plenitud con la que deberíamos. Pues en lo espiritual es de la misma manera. Dios quiere que vivamos plenamente, y esa plenitud es de acuerdo a nuestro alineamiento, a nuestra forma de pensar, a la forma de vivir. Y Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hay una bendición cuando tú haces lo correcto, cuando eres justo delante de Dios y de los hombres, y cuando viene persecución por causa de ello. Pero Jesús hace una aclaración del padecimiento, porque hoy a veces el cristiano está confundido porque está padeciendo y a veces no sabemos por qué estamos padeciendo. Y Jesús nos revela la naturaleza de la persecución bíblica, es decir, de la persecución por hacer lo correcto, por ser seguidores de Cristo, por imitar su ejemplo, por seguir a cabo sus enseñanzas y adoptar sus ordenanzas. Muchas veces el cristiano sufre, pero no por la persecución, sino por sus errores, sino por sus fallas. Y a veces, pastores, que estoy sufriendo por esto. Y muchas veces es nuestra propia consecuencia, o a veces nuestra falta de sabiduría al vivir. A veces cometemos errores y les ponemos el nombre que por ser cristiano, pero hay muchas cosas que a veces no son tan sabias que hacemos y que les ponemos la etiqueta de que es porque soy cristiano, y realmente no es así. Y vamos a aclarar esto. Entonces, en primer lugar, Jesús nos revela la naturaleza de la persecución bíblica. Número 1, no es por errores, sino por causa de la verdadera justicia. Cristo aclara que no toda persecución es bendición, no todo padecimiento es bendición, solo aquella que viene por vivir la justicia del reino de Dios. Primera de Pedro 4:15 al 16, si nos pueden ayudar con esa cita, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué clara es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces podemos padecer por pecar, por hacer lo malo, o por entrometernos en lo ajeno, que puede ser cosas que parecen no ser tan graves. Pero a veces por meternos en lo que no, estamos padeciendo, y después decimos: es que por querer hacer el bien estoy padeciendo. Y Dios dice que nosotros, la bendición o la única bendición del padecer o ser perseguidos es cuando padeces como un hijo de Dios, como un seguidor de Cristo. Y si tú estás padeciendo como un seguidor de Cristo porque estás viviendo la vida de Cristo, no te avergüences, sino estás glorificando a Dios por ello. La justicia provoca oposición. Vivir como Cristo quiere que vivamos, siempre va a haber oposición. Vivir santamente expone las tinieblas, y las tinieblas reaccionan. Jesucristo vino aquí como esa luz poderosa que vino a alumbrarnos, pero las tinieblas fueron exhibidas. Y Juan 3, 19, 20 dice: y esta es la condenación, palabras de Cristo mismo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué?
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué va a ocurrir? Todo aquel que hace lo malo o ama lo malo, aborrece la luz. Y nosotros no somos cristianos de religión. Por eso es la diferencia de una religión a verdaderamente una vida transformada por Jesús. Nosotros no somos como la gente que sigue una religión, que solamente viene, cumple y su vida sigue intacta. Nosotros tenemos que vivir como Cristo quiere. Y tú y yo tenemos en una lucha. Por eso cuando la luz viene y es expuesta, la palabra, la Biblia dice que es luz. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra es luz. ¿Y qué haces cuando la luz empieza a brillar? ¿Nos escondemos de ella porque no queremos reconocer las cosas que están mal de nuestro corazón? ¿Somos de los que nos gusta acercarnos a la luz aunque nos duela? ¿Somos los que nos gusta acercarnos a lo que dice Dios y manda Dios en su palabra aunque eso a mí en el fondo no me vaya a gustar? En el verso anterior de Pedro habla de pecados extremos y de pecados que parecen no tener ningún problema. Pecados graves y pecados que parecen no ser tan graves. Una mentirita. No pasa nada. Y el Señor habla de que la justicia provoca oposición. Cristo declara una felicidad profunda más allá de una estabilidad emocional, sino una felicidad espiritual para aquel que decide padecer o acepta o toma el reto de padecer por causa de ¿qué? De la justicia y no de nuestros errores. La persecución no es derrota, la persecución nos identifica con Cristo. El reino de Dios pertenece a quienes sufren por Cristo. Romanos 8:17, que en el verso 16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17 dice, y si somos hijos, también somos ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Si es que ¿qué? Que padecemos juntamente con Él. Y esto se refiere no a hacer mandas, no a latiguearte, no a hacer, no, se refiere al precio que implica vivir la vida que le agrada a Dios. El ser el varón que debes de ser, el ser el esposo que debes de ser, el ser el padre que debes de ser, el ser el hijo de Dios que debes de ser, el ser el servidor que tienes y debes de ser, y todo eso requiere un padecimiento. Pero la Biblia dice que si tú y yo somos hijos y somos herederos, entonces también debemos de identificarnos con el padecimiento, porque Cristo vino a esta tierra ¿a qué? ¿A gozarla? ¿Vino a que le sirvamos? ¿Vino a disfrutarla? La Biblia nos enseña que Cristo padeció por hacer lo correcto y lo recto. De hecho, lo mataron y lo crucificaron por hacer lo recto. Por eso él preguntaba, ¿por qué de las cosas buenas que me vas a crucificar o me quieren condenar a muerte? Pero la Biblia dice que si padecemos juntamente con Cristo, juntamente con Él seremos ¿qué? Glorificados, amén. Y eso se refiere a la vida futura, transformada, cuando Cristo venga y seamos totalmente transformados. Así es que el padecimiento, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. No hay una fórmula para que el cristiano no padezca, no enfrente persecución o no enfrente sufrimiento por vivir como Cristo nos enseña. No existe un cristiano que no haya padecido o que vaya a padecer, porque Cristo es nuestro modelo. El sufrimiento confirma que somos verdaderos discípulos de Cristo, pero ya le comenté qué tipo de sufrimiento. Ay, pastor, estoy pasando por una prueba, ore por mí.
y le llamamos prueba a algo que son nuestras propias consecuencias. ¿Qué prueba está pasando? Es que me está pasando esto. ¿Y qué hiciste? Pues es que hice esto. Y ahí está el asunto, ¿verdad? No le llames prueba a algo que tú mismo provocaste, a algo que es una consecuencia de tus malas acciones. Las verdaderas pruebas es cuando tú estás viviendo conforme a Cristo y eso te está persiguiendo. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a ocurrir? Padecerán persecución. Dos palabras. Uno, padecer, y otra, ser perseguidos. Todos los que quieran vivir de acuerdo a Cristo, todos los que quieran vivir alineados a la enseñanza de Cristo, al ejemplo de Cristo, todos los que quieran vivir para Jesús, todos los que quieran amar a Jesús, enfrentarán ¿qué? Padecimiento y persecución, sufrimiento. Así es que tienes que acostumbrarte. La persecución, el sufrimiento es parte y es la evidencia del propio cristiano. Por eso, como decía un pastor, preocúpate cuando no estés pasando situaciones adversas. Cuando todo está bien en tu vida, preocúpate, porque quiere decir que a lo mejor la comodidad es el sedante que el enemigo te está mandando y tú dices, así quiero estar todo el tiempo. No, no se puede. Tendrás algún tiempo de paz, de tranquilidad, y Dios nos regala a veces esos momentos. No está mal que por alguna etapa o temporada tú no tengas problemas, pero los problemas son parte de la vida cristiana. Y la paz puede reinar en nuestro corazón en medio de la peor adversidad. David decía en el Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y ese salmo no lo escribió en una hamaca o en la orilla de la playa, ¿verdad? Ahí descansando unas vacaciones. Eso lo escribió cuando estaba siendo perseguido y no sabía si iba a vivir al siguiente día, porque lo estaba persiguiendo Saúl. Pero él pudo escribir algo muy poderoso: en paz me acostaré y así mismo voy a dormir, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. No es la ausencia de problemas lo que nos da paz, es Cristo en medio de nuestras adversidades. Amén. La razón del gozo en la persecución. ¿Cuál es lo que nos revela una persecución o el sufrimiento? Que estamos participando de la gloria eterna de Dios. Cuando estés pasando una adversidad, un sufrimiento por vivir conforme Cristo y estás pasando por algo difícil, solamente recuerda que estás participando de una herencia eterna, que algo glorioso se está gestando en el cielo para tu bien, para tu beneficio. La persecución exalta a Cristo y te prepara para una gloria futura. Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo ¿qué? Futuro, dice ahí. Las aflicciones del tiempo pasado, dice ahí. ¿De qué tiempo está hablando? Presente. El cristiano va a vivir aflicciones en el tiempo presente, pero esas aflicciones no son comparables con la con la gloria venidera que nosotros ¿qué? Ha de manifestarse. Di conmigo: una gloria poderosa se va a manifestar en mi vida, pero tengo que entrar por el valle de la aflicción. ¿Cuántos quieren esa gloria poderosa en su vida? Puedes levantar tu mano, o ya no la quieres levantar porque hablamos de aflicción. La puerta de acceso se llama aflicción, persecución, sufrimiento. Pero no es sufrimiento por tus errores, por tus fallas, sino porque estamos viviendo conforme a Cristo. Otra de las cosas o de los frutos de la persecución o del sufrimiento que es que ese testimonio impacta al mundo.
Así como los profetas, la iglesia hoy da testimonio de lo que Cristo hace, de lo que Dios hace. Por eso Jesús decía, gócense y alégrense en Mateo 5:12, que lo vamos a hablar en la última predicación. Gócense y alégrense. Todas las bienaventuranzas, Jesús, y sobre todo enfatizando en estas dos últimas, que es esta y la que viene, gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. Jesucristo tiene algo grande para nosotros, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estamos dando un testimonio de que somos la obra de Cristo. Mucha gente se está sorprendiendo, oye, ¿cómo es que esta persona le va como le va? Pasa lo que pasa y la veo contenta, gozosa, alabando a Dios. ¿Qué tienes? El enemigo se revuelca porque ha querido destruir tu vida, ha querido que tu vida caiga, que tú colapses, y lo único que está viendo es tu alabanza, porque te estás gozando en Dios, porque tú no te gozas con las circunstancias, sino te gozas en las promesas hechas de un Dios todopoderoso a ti. ¿Por qué me voy a gozar cuando la estoy pasando bien nada más? ¿Por qué no me voy a gozar cuando estoy pasando aflicción, prueba y persecución? Si la Biblia dice que eso está produciendo un eterno peso mucho mayor de gloria que se va a manifestar en mi vida. Así es que si algo real o algo te está recordando una aflicción, una persecución, es que hay una gloria que se va a manifestar sobre tu vida, prometida por Dios. Y somos llamados a glorificar a Cristo, amén. Somos llamados a exaltar a Jesús. Miren, a veces la gente es perseguida por fanatismo. A veces las personas o el cristiano es perseguido por errores humanos o por pecado. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos ser perseguidos o padecer por seguir fielmente a Cristo Jesús. Y yo me ponía a meditar, claro, a veces es el fanatismo el que hace que un cristiano sea perseguido, porque no es sabio, porque no es sabio, no es cuidadoso. A veces por errores que cometemos como personas, a veces por pecados, pero Dios nos habla de que una causa justa es cuando sigues fielmente a Jesús. Y hoy en día mucha gente se excusa y mucha gente ahora, ¿verdad?, le llama, ay, yo no soy religioso. Yo no soy religioso, no quiero ser religioso. La religiosidad, claro, el fanatismo, la religiosidad causó mucho daño en la iglesia. Pero hoy en día la gente ya no quiere ser fiel a Cristo, ya no quiere dar testimonio público de su fe en Cristo, porque dice, yo no quiero ser religioso. Y le hemos tachado o hemos puesto eso cuando en el fondo no queremos testificar, evidenciar que Cristo es nuestro Señor. Yo ya no predico, que vean mi ejemplo, no quiero ser religioso. Antes, claro, la gente era religiosa, predicaba y vivía otra cosa, pero ahora no queremos predicar porque en el fondo nuestra vida no da para testificar. Necesitamos evidenciar la justicia de Jesús. Dice primera de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportas. O sea, si pecando tú eres abofeteado, sufres o padeces por pecar, ¿qué gloria es? Pues estás cosechando lo que sembraste. ¿No dice la Biblia eso? Que cada uno cosecha lo que siembra. Siembras mal, ¿qué cosecharás? Siembras bien, ¿qué cosecharás? Pero dice por eso la Escritura, mas si haciendo lo bueno, ¿haciendo qué? Sufres y lo soportas,
esto ciertamente es que aprobado delante de Dios. No podemos ser discípulos de cristal, ¿verdad? Somos discípulos de Jesús, soldados de Cristo. Enseñábamos el jueves precisamente todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Tú, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Somos llamados a sufrir penalidades porque somos llamados a ser ¿qué? Buenos soldados, buenos seguidores. No como el pueblo de Israel que estaba en el desierto quejándose de todo, lamentándose de todo, reclamando a Dios por todo, no contento con lo que está pasando. Y hoy el enemigo nos está volviendo a querer sembrar la misma actitud. Es que nos quejamos del gobierno, es que nos quejamos de la economía, es que nos quejamos de todo. Y tal vez, dice la Biblia, los hombres irán de mal en peor. Y si van de mal en peor y esas personas nos gobiernan, ¿qué crees que nos va a ocurrir? Pues vamos a seguir sufriendo. Pero que tú empieces a hacer la diferencia, a enseñarle a la gente que en un mundo como este podemos vivir con el gozo de Dios, con la gracia de Dios, con la fortaleza de Dios, porque Él es el que cuida de nosotros. Él me va a sustentar. En mi trabajo no depende de mi jefe, el trabajo no depende del partido a quien le voy, y por eso tengo que ir a hacer manifestación o a reunirme allá, porque si no me corren y si no me ascienden. Y lo que tú eres llamado a hacer, ¿qué es? Dar testimonio de quien te sostiene. A mí me sostiene Cristo, a mí me sostiene Jesús, y voy a hacer todo lo mejor. Dale ese aplauso, dale la gloria al Señor. Jesús es el modelo a seguir, el modelo supremo de lo que es la justicia, y también el modelo supremo de lo que es sufrir por la justicia. Jesucristo sufrió. Por eso el verso 21 del 21 al 23 de Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice: pues para esto fuisteis llamados. Así es que si alguien te dijo, recibe a Cristo y la vida será como en Disneylandia y todo será color de rosa, el que te evangelizó mal. Todo va a estar así, miel sobre hojuelas, recibe a Cristo y vas a ver qué padre es. Te evangelizó mal. Porque aunque es cierto, Cristo te perdona todos tus pecados y Cristo tiene algo glorioso para ti, el camino no es fácil. Va a haber persecución. El evangelio significa, por eso en el libro de los Hechos, los apóstoles visitaban a las iglesias para confirmarlos y decirles que se mantuvieran firmes en medio de las adversidades y de las persecuciones. Porque para esto, como dice el apóstol Pedro, para esto que fuimos llamados. Así es que las letras chiquitas que te dieron al evangelizarte, que te las escondieron, pues Dios nunca las hizo chiquitas, Dios las puso claras. Fuiste llamado para padecer y perseguir por causa de Cristo, pero qué bendición es cuando padeces por una causa justa, porque esa es la única que tendrá recompensa. Lo demás es padecimiento por otras cosas que no van a tener ningún fruto. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Sí lo dice ahí en tu Biblia o no? Porque también Cristo ¿qué? Padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Un ejemplo para qué. Así es que el Vía Crucis lo tienes que llevar. Y no es que te vayas en Semana Santa, por favor, y que lleves tu cruz o tu nopal, te lo pongas, no sé qué tantas cosas se ponen acá para... No, ese ejemplo no es el que quiere que sigamos Jesús.
Es el ejemplo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde sí tenemos que crucificarnos, haciendo morir todo lo terrenal en vosotros, dice la Biblia. Él nos dejó ejemplo para que sigamos, ¿qué? Para que sigamos sus pisadas. Verso 22. El cual no hizo pecado. Ahí está el ejemplo que tenemos que hacer. Por eso dice también otra parte de la escritura que el sello de Dios está firme, que es que nosotros le pertenecemos a Dios, pero también todo el que oye o invoca al Señor, apártese de pecado. Entonces el cristiano tenemos que apartarnos ¿de qué? Del pecado, porque ya fuimos consagrados para Dios, el cual no hizo pecado, y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y ahí es donde tú tienes que ser congruente, honesto dentro de ti mismo con Dios. Todos somos llamados a examinarnos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo está mi forma de vivir? ¿Qué pienso? ¿Qué veo cuando nadie me ve? ¿Qué hago cuando nadie me ve? ¿Qué escucho? ¿Qué digo? El cual no hizo pecado ni se ¿qué? Engaño en su boca. Y entonces por vivir de esa manera, ¿qué va a ocurrir? Pues miren lo que dice, ¿no? Quien cuando ¿qué? ¿Por qué causa le maldecían a Jesús si él no hizo nada malo? Es porque él estaba haciendo lo justo. Sobre todo, ¿quién fue el que más se le opuso a Jesús? ¿Quiénes se le opusieron más a Jesús? Los fariseos, los que decían que eran buenos, los que decían que enseñaban cómo se debía de vivir. ¿Por qué? Porque Jesús los confronta y les dice: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera resplandecen y parece que son santos y por dentro están corrompidos totalmente. Y a veces el cristiano, como cristianos, a veces vivimos de esa manera. Y sabes, Dios no quiere un cristiano de apariencia. Dios quiere un cristiano de fondo. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es un ejemplo maravilloso de Jesús. Así es que el Señor dijo que nosotros, la escritura misma lo dice, el discípulo no es mayor que su maestro. Juan 15:20 dice: si a mí me han perseguido, dice ahí, acordaos de la palabra que os he dicho, dice Jesús, el siervo no es mayor que. Y esto Jesús lo está diciendo en el contexto, a ver, si a mí me han hecho todo lo que me hicieron, ¿ustedes por qué se van a salvar? ¿Son mayores? ¿Somos mayores que Jesús? ¿Somos mejores que Jesús? Pregunto yo. ¿Cuál sería la respuesta? Y se quedan callados. ¿Están mudos o qué show? ¿Somos mejores que Jesús? No. Y entonces, ¿por qué no queremos sufrir como Jesús? Cuando tú no quieres sufrir o no quieres padecer, estás queriendo ser mejor que Jesús. Pero Jesús dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también ¿qué? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también ¿qué? Entonces esto es un efecto de la gente. Si ustedes han visto mi testimonio, dice Jesús en otras palabras, y eso los ha impactado y han guardado mi palabra, la gente también verá tu verdadero testimonio y también guardará la palabra de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Porque la eficacia del evangelio, escucha bien, no es cuánto se comunique el evangelio, sino cómo se vive el evangelio. Hoy tenemos medios de comunicación y podríamos pagar redes sociales, podríamos pagar un montón de cosas, llena todo de la palabra de Dios, pero lo impactante y lo importante de la palabra de Dios es cuando la empezamos a vivir, y es ahí cuando la gente empieza a ser transformada. Por eso tenemos que ser genuinos. Amén. Nuestra mentalidad tiene que cambiar si somos ciudadanos del reino. Amén. Ahora, ¿por qué hablo esto? Y ahí es donde vamos a ir terminando. Si me ayudan con el teclado, por favor. La recompensa
de los que tienen esta mentalidad, de los que están dispuestos a sufrir, a padecer por la causa justa de vivir como Cristo, la recompensa de ellos es el reino de los cielos. En el tiempo presente y en el futuro, tú y yo tenemos una bendición, el reino de los cielos. Y si nos pertenece el reino de los cielos, y en el reino de los cielos hay muchas bendiciones y muchos principios que van a actuar a tu favor. Uno de ellos es: pedid todo lo que quieras y se os dará. De ahí viene la capacidad de decir, de poder confiar en lo que le pedimos a Dios. Y por eso puedes pedir por un enfermo y ese enfermo ser sanado. Por eso puedes pedir un milagro y ese milagro puede ocurrir. No te preocuparás de tus necesidades, porque hay una promesa que dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que entonces tú vas a ver las añadiduras, cómo vienen a ti las bendiciones. Y seguramente te ha pasado que estás pensando en algo: ay, cómo me gustaría comer esto, cómo me gustaría comprar esto, cómo me gustaría tener eso. Y parece que Dios está atento a lo que piensas y lo que dices, y de repente algo viene y te lo dan y te ocurre. Y tú dices: ¿cómo? Si ni siquiera hice una oración fuerte por eso. Porque el reino de los cielos te pertenece y las cosas te van a empezar a seguir, porque estás viviendo para Dios y por causa de Cristo. Cuando tú dices necesitas algo y lo estás pensando y viene eso como una respuesta y dices: pero si no lo oré, porque te pertenece el reino de los cielos, porque estás viviendo conforme a Cristo. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino que también padezcas por Él. Es una honra sufrir por Cristo, ¿sabes? Es una bendición, porque eso te hace ser parte de su reino, de su pueblo. Dios honra el sufrimiento fiel. Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para la iglesia de hoy, la persecución no siempre va a ser física. Antes, la iglesia primitiva fue perseguida, ¿sabes? Fue perseguida la iglesia antes, y mucha gente murió por causa de su fe en Cristo. Pero la persecución no siempre va a ser física. Hay gente que te va a empezar a rechazar. Hay gente que te va a empezar a hacer el feo. Hay gente que ya no te va a invitar a las fiestas porque sabe tus convicciones. Hay gente que inclusive no te va a ser parte de su equipo de trabajo, y en una promoción tal vez no te quiera jalar a ti porque sabe que vas a ser un estorbo, porque vives con rectitud. No, pues ¿para qué lo contrato si no voy a poder transar a gusto? Si no me va a ayudar a robar, porque el que no tranza no avanza según sus convicciones de ellos, pero la nuestra no es así. Entonces puede ser a causa de la persecución, puede ser eso, puede ser burlarse, rechazo, desprestigio, presiones culturales, sociales o aún familiares. Pero Cristo aún así nos llama a no retroceder y a mantenernos firmes en la santidad y en la fidelidad en la que tú y yo debemos caminar. El sufrimiento por Cristo es evidencia de tu madurez y de que eres un hijo de Dios genuino. Hebreos 10:36, y con eso concluimos: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Es necesario ser pacientes para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengas ¿qué? La promesa. Por eso Jesús no se equivocaba al decir bienaventurados. Parece una contradicción. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿No? ¿Cristo quiere masoquistas o qué onda? No. Cristo quiere que entiendas la bendición de sufrir por su causa, por vivir su justicia. Hay bendición, hay una gloria guardándonos. Ponte de pie, por favor, y vamos a terminar.
Y quiero preguntarte algunas cosas. ¿Por qué no te preguntas esto a ti mismo? ¿Estoy sufriendo por hacer lo correcto o estoy sufriendo por mis errores? ¿Mi vida provoca la reacción del mundo porque refleja a Cristo? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de ser fiel al reino de Dios? ¿He olvidado que Dios promete recompensa eterna por soportar la persecución? Y yo te animo a que cambies tu mentalidad. Dile: Señor, yo quiero ser bienaventurado. Quiero ver de manera diferente cuando empiece a padecer por hacer lo correcto. ¿Cuánta gente en el fondo tiene miedo a acercarse más a Dios porque sabe cómo le va cuando se acerca a Dios? Ay, no, ya no voy a ayunar, ya no voy a meterme tanto con Dios, así como voy, así me la llevo tranquila. Cada vez que busco más a Dios, mis broncas se aumentan. Y esa es la estrategia que ha usado el enemigo para alejarte de los propósitos de Dios. Pero no debemos de tener miedo a la lucha, a la prueba, a la persecución, porque Dios está con nosotros. Dios nos guía. Y si hay una persona aquí en lo que tú oras y le pides perdón a Dios, si hay algo que alinear, en lo que tú hoy le pides a Dios que te ayude a brillar, somos luz. Jesús después lo enseñó en este mismo capítulo 5 de Mateo. Habló de propósito, somos luz, somos la sal de esta tierra y tenemos que impactar esta sociedad, este mundo. Lo tenemos que impactar, y Jesús nos enseñó con las bienaventuranzas, las actitudes que hacen que impactes a tu mundo. Así es que el propósito de Cristo es que la luz brille, que vean a Cristo, que vean su gloria en ti. Por eso no tengas miedo a decir: Señor, ilumíname, quiero hacer lo recto, quiero caminar haciendo lo correcto, perdóname, porque he sido un cristiano cómodo, me he camuflajeado, he vivido con una investidura que se adapta a las cosas. Estoy en una fiesta y me adapto a eso, y no estoy siendo una luz en medio de la oscuridad. Pero te pido perdón, Señor. Yo quiero ser congruente en mi forma de vivir y testificar que tú eres un Dios real, que tú padeciste por mí, sufriste por mí, porque tú quisiste sacar mi vida de condenación y de tinieblas, porque tú me quisiste poner al lado tuyo. Tú eres luz y las tinieblas no pueden habitar en la luz. Por eso límpiame de toda maldad, de toda oscuridad. Y si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Jesús, yo quiero guiarte en esta oración. Porque es necesario ponernos a cuentas con Dios. Porque cuando te pones a cuentas con Dios, estás permitiendo que Él te limpie y haga algo en tu interior. Jesús nos enseñó el poder de la confesión, el confesar en primer lugar tu condición, quién eres, todo lo que hay dentro de nosotros. Y la Biblia dice que somos pecadores, y la Biblia dice que estamos excluidos de la gracia de Dios. Pero la Biblia también nos enseña a confesar a Jesús. ¿Quién es Él? Jesús es el que se puso como un intermediario. Jesús fue el que ofrendó su vida tomando tu lugar y mi lugar. Y la Biblia dice que por causa de aquel que pone su fe en Cristo, Dios le perdonará sus pecados a todo aquel que deposita su confianza en su Hijo Jesús. Todo el que cree en Jesús, Dios lo reconcilia consigo mismo, porque vio el sacrificio de su Hijo. Entonces decide no tomar en cuenta tus pecados, porque Él recibió el sacrificio de su Hijo. Pero es necesario creer en Jesús, es necesario confesar a Jesús.
Por eso es necesario que reine en tu corazón, invitarlo. Jesús nunca va a entrar a la fuerza a tu corazón. Él va a venir cuando tú le rindas tu corazón. Si Él es Señor, hazlo Señor de tu vida. Si tú crees que Él es el Señor y Él es Dios, hazlo el Dios y el Señor de tu vida. Todo el que reconoció a Jesús como Señor, su vida fue transformada. Y la promesa de Jesús es esta: el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo te quiero guiar en una oración. Si tú no le has rendido tu vida a Cristo, hoy es tu oportunidad. Hoy es el tiempo de que tú experimentes en tu interior el nuevo nacimiento que solamente Cristo puede hacer en la vida de un ser humano. Él tiene poder de perdonarte tus pecados. Él tiene el poder de borrar toda tu maldad, de limpiarte y de venir a ser morada en tu corazón. La Biblia dice que a través de la fe Cristo puede vivir en nuestro corazón. Y la fe es cuando tú crees en Él y le rindes tu vida a Él. Cuando tú le pides perdón y aceptas el perdón que Él otorgó en la cruz. Te quiero guiar en esta oración, hazla con todo tu corazón y dirígete a Cristo Jesús diciéndole estas palabras. Dile: Señor Jesús, hoy creo y reconozco lo maravilloso que eres tú. Tú me amaste desde antes de crear este mundo. Me amaste antes de estar en el vientre de mi madre. Tú me amaste a pesar de mis pecados y de mis errores. Y fue tan grande tu amor que moriste en la cruz tomando mi lugar. Pagaste toda mi maldad y por toda mi condenación. Y hoy te pido perdón porque reconozco todos mis hechos. Y yo reconozco que he fallado, que he pecado, que mi corazón necesita de ti. Por eso te pido que me limpies hoy. Te abro las puertas de mi corazón y te ruego que entres en él y me hagas nuevo. Yo creo que tú me salvaste en esa cruz. Yo creo que tú me reconciliaste con el Padre y ahora acepto tu regalo. Acepto tu regalo de vida y te confieso como mi Señor y mi Salvador. En tus manos pongo todo lo que soy y te ruego, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que hoy me selles con tu Espíritu Santo, porque quiero estar para siempre contigo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero decirte que hay una verdad espiritual y la dice Dios. Y Él dice: hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Y si tú hiciste esta oración, hoy Dios cumple esa promesa en tu vida. Te ha confesado delante de Dios porque tú le has venido a Él para pedirle perdón. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero pedirte que ahí en tu lugar levantes tu mano, que puedas dar testimonio que dices: mi vida le pertenece ahora a Jesús. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? No te dé pena, no te dé temor. No te estamos invitando a una religión, te estamos dando la oportunidad de que confieses que Jesús ahora vive en tu vida. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien le pidió a Cristo venir a su corazón? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta oración? Amén. Dios a partir de ahora hace todas las cosas nuevas. Y para Dios eres una nueva creación y Él va a hacer algo maravilloso en tu vida porque es promesa de Dios para nosotros. Vamos a terminar, iglesia. Levanta tu mano, queremos orar por ti. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendice a tu iglesia. Señor, danos la gracia para vivir como a ti te agrada. Danos la gracia para ser buenos soldados tuyos, Señor, para ser verdaderos hijos tuyos, para vivir conforme a tu voluntad y a tus mandamientos. Danos tu ayuda, Señor, para que cuando padezcamos por causa de hacer lo correcto, sepamos que hay una herencia gloriosa y sepamos que te estamos dando honor a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.